Hermanos, estamos viviendo la historia en la última parte, en la época del fin. Y es tan necesario que hoy, como dice Pedro en su segunda carta, en su capítulo 1 y el verso 19, en donde dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Para los que no me conocen, me llamo Samuel Alfaro, estoy a cargo de la Asociación Occidente y estamos para servirles. Somos servidores y lo hacemos para gloria del Eterno. El texto que meditábamos también en Hebreos 8:5 dice que estas cosas son sombras para el tiempo presente. Las cosas que se hacían antes tienen suma importancia para enseñarnos, para mostrarnos lo que hoy es una cosa real. Hoy vamos a hablar de cosas reales. Allá eran símbolos, era sombra. Una revelación importante. ¿A qué se refiere? Al santuario. Cuando se hablan de estas cosas que son tan importantes, el enemigo no quiere que las entendamos, no quiere que las aceptemos. ¿Qué dice segunda de Pedro 1:12? Por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las sabéis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo no vengo aquí a enseñarles porque yo sé que ustedes ya lo saben. Vengo a recordarles lo que supimos desde cuando entregamos nuestra vida al Señor. Nos dieron una doctrina, nos enseñaron los 37 principios y nos dieron el tema del santuario. Solamente que el que nos doctrinó tal vez ocupó 40 minutos o una hora y a veces nos quedamos con ello. Y es necesario que profundicemos para conectarnos con una gran realidad, que me refiero a las cosas celestiales. Y Pedro dice: por eso siempre recordaré estas cosas, aunque vosotros las ¿qué? Las sabéis. Muchos, dice Joya de los Testimonios, tomo 2, en la página 312, muchos de los que profesan conocer la verdad presente, ¿cómo dice? No saben lo que creen. ¿Será preocupante esto? Sí, es preocupante, hermanos. Muchos de los que profesan conocer la verdad presente no saben lo que creen. A mí me han abordado con preguntas que durante estos temas yo quisiera que ustedes también a lo mejor ya los abordaron con esas preguntas, y si no, pues hay que estar preparados. Como en Belice una vez me preguntaron: ¿usted cree que Jesús pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo? Y mi respuesta fue sí. ¿Ustedes creen que Jesús estuvo en el lugar santo entonces antes de 1844? Mi respuesta fue sí. ¿Me lo puede comprobar con la Biblia? Y yo quiero decirte algo. Con la profecía de las 2300 tardes no lo respondes. Con la profecía de Daniel 7:14 al 16, donde dice que llegó, fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, luego llega uno como hijo de hombre, tampoco se responde con eso, porque son profecías que nos llevan a tiempos, pero la Biblia es tan clara. Y ahí viene un tema en el que vamos a dejarlo bien claro, porque cuando te abordan allá en la calle, y a veces no sabemos cómo contestar. Dice la palabra de Dios: son las muchas preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que necesita ¿quién?
El rebaño. ¿Qué necesita el rebaño? La verdad presente. Y dice, Primeros Escritos, página 63, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santifican el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. Les preguntamos muchas veces, algunos hermanos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren saber algo? Sí, hermano, explíqueme de Leviatán. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestra salvación, hermanos? ¿Sí? Yo quisiera que me preguntaran, hermano, explíqueme esto, profecías, explíqueme, mire, temas del santuario, explíqueme la verdad presente, hermano, ¿cuál es? Yo no la he conocido. Sí, hermano, que me explique Leviatán. A veces nos metemos a las redes sociales y vamos a encontrar muchas curiosidades. ¿Sí? Nos metamos a las bibliotecas que tenemos, la Biblia, el espíritu de profecía. ¿Para qué? Para sondear estos puntos, porque dice que en esto Satanás aprovechará, ¿qué cosa? Toda ventaja. ¿Qué dice? Pero los temas del santuario en relación con los 2300 días, los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. En el libro de San Lucas, quiero que razonemos un texto. Lucas 24. Lucas 24, en aquella ocasión, aquel primer día de la semana, aquel día 16 de Abit o de Nisan, el día de la resurrección, iban caminando dos discípulos, dos de sus apóstoles, entre ellos uno que se llama Cleofas. Iban caminando a Emaús. Iban desconcertados, descorazonados, chasqueados. Y cuando los alcanza un tercero y les dice, ¿qué pláticas son estas que lleváis entre ustedes? ¿Tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días? A ver, díganme qué pasó. No, pues el Cristo. Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que Él iba a redimir ¿a quién? A Israel. ¿Cómo estaba? Nosotros pensábamos, nosotros creíamos que Él iba a redimir a Israel. Para ellos eso era ¿qué cosa? Es un asunto perdido. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús en el versículo 25 y 26? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Qué les dijo? ¿Cómo los trató? De insensatos y tardos ¿de qué? ¿Cómo reaccionará Jesús cuando nos ve también a nosotros desconcertados, desubicados, chasqueados? ¿Cómo reaccionará? Oh insensatos y tardos
¿No sabían que estas cosas así debían de suceder? Y miren lo que dice el versículo 27. Y comenzando ¿desde dónde? Desde Moisés y los profetas, les dijo todas las cosas que de él decían. Moisés y los profetas. Y dice más adelante que cuando llegaron a cierto lugar, ellos le dijeron: quédate, pues ya es tarde, la noche llega. Y ahora fueron abiertos sus ojos a la hora de estar en la mesa. Si seguimos leyendo. ¿Y qué dijeron? El maestro, ¿sí? ¿Y ahora qué hicieron? Era tarde, estaban cansados, pero eso no los detuvo, ni el horario, ni el cansancio. ¿Y regresaron a dónde? A Jerusalén, a dar las nuevas que el maestro los había abordado. Hermanos, ¿saben por qué a veces las iglesias se ven tristes? Es preocupante, pero quiero decirte que es una profecía que se está cumpliendo. El conflicto de los siglos dice que la profecía se iba a cumplir justamente previo al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gente iba a dormitar, se iba a cansar, y el conflicto de los siglos dice que esa es una señal de que Jesús está pronto a regresar a esta tierra. ¿Sabes cuál es la señal? Hermanos, hay servicios en la semana y las iglesias no se asiste a las reuniones. Hebreos dice: no dejando de congregarnos. Ha caído ese fervor, pero esa es una señal. Isaías 60, el verso 2, dice: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y eso está pasando, hermanos. Lo del COVID vino a contagiar a la cristiandad, y hoy es mejor, me conecto desde casa y en el confort veo las meditaciones y los templos. Hoy se ha inaugurado un bonito templo. Ojalá que la presencia de cada hijo suyo, de Dios, pueda manifestarse en este lugar con el mismo fervor que hoy vimos. La doctrina del santuario está en el centro mismo. ¿Por qué citaba a Lucas 24, hermanos? Precisamente porque si hoy nosotros no nos conectamos con la realidad de la doctrina del santuario, está en el centro mismo del complejo de verdades cristológicas que se dan al remanente. Pero ¿qué tenemos que hacer? Porque el Señor les dijo: oh, insensatos y tardos de entendimiento. ¿Qué había pasado? No se habían conectado con la realidad, y eso hizo que ellos ahora estuvieran tristes. Y si nosotros no nos conectamos con la realidad, vamos a tener una vida triste. Se oye feo, pero es la realidad, hermanos. Su singularidad histórica y profética. ¿De qué nos habla el santuario? ¿De qué les habló Jesús a los caminantes de Maús? Historia y profecía. La profecía da rumbo, y somos un pueblo, hermanos, que solamente la profecía lo explica. Un pueblo que está basado en el rollo de la profecía. Un pueblo que la historia le da la razón. Un pueblo que la profecía le señala el camino. De allá venimos, aquí estamos y hacia allá vamos. Pero tenemos que conectarnos como una maquinaria. Hoy las maquinarias tienen muchos sensores,
pero tenemos que conectarlo, ¿sí? Para poder estar activos como una máquina bien ajustada. El santuario terrenal servía como una ayuda visual, un recurso didáctico. La Biblia está llena de símbolos. Estos proveen muchas veces evidencia visible de las realidades invisibles, como leímos en Hebreos 8:5. ¿Cómo podemos entender lo invisible? A través de lo visible. Vayamos, hermanos, si nos metemos a fondo en esto, no alcanza el tiempo. Podríamos tener un seminario de 2 semanas y no hace falta cosa de que podamos hablar del asunto del santuario. Así que imagínense, 6, 7 temas, ¿para qué nos alcanza? Pero algo podemos alcanzar. Muchas cosas pudiéramos ver a fondo, minuciosamente, y nos serviría de mucho. La inspiración nos dice que Cristo mismo fue el originador del sistema judío de culto, en el cual se anticipaban las cosas espirituales y celestiales por medio de símbolos y sombra. Cuando salieron de Egipto con la mente perturbada, llena de afanes y de idolatría, el Señor vio necesario educar a su pueblo y disciplinarlo en muchos aspectos, pero quiso enseñarle su voluntad, el plan de redención a través de figuras, a través de dibujos, como hoy nosotros utilizamos el PowerPoint. Quiso mostrarles de esa manera para que ellos entendieran. El santuario y sus servicios eran recursos didácticos que ayudaban a las personas a entender mejor a Dios y su amor. Y todavía nosotros podemos sacar provecho de ellos al estudiarlos. En todas sus partes era un símbolo de Él. El santuario es cristocéntrico. Vamos al Cordero, simbolizaba a Cristo. Vamos al sacerdote, simbolizaba a Cristo. Vamos al altar del sacrificio, Cristo en la cruz del Calvario. Cristo renunciando a su gloria, a su honra, para venirse a ser hombre, y estando en la condición de hombre, humillarse y dar su vida por nosotros. Y vamos al candelero, y vamos a los panes, y vamos al maná, y donde quiera que nos movamos en el santuario vamos a encontrar los utensilios. ¿De qué era la mesa de los panes? Era de madera de acacia, pero forrada ¿de qué? De oro. ¿De qué era el arca? Madera de acacia forrada de oro. ¿Y qué nos quiere decir la madera? Cristo humano. ¿Y qué nos quiere decir el oro? Cristo divino, la divinidad de Cristo. Se hizo hombre. ¿Y qué se veía de Cristo en su peregrinar, en su andar, en todo? ¿Qué se veía? Su nobleza, su bondad, su belleza de carácter. Dicho de otra manera, se veía el oro. La madera estaba escondida en el oro. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Lo mismo, hermanos. Este párrafo en Deseo de toda la gente, página 21. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto ¿de qué? Del santuario. El santuario celestial es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación
como lo fue su muerte, ¿en dónde? Predicar a Cristo crucificado, amén. Predicar a Cristo resucitado, amén. Predicar al Cristo ascendido, gloria a Dios. Pero predicar al Cristo que está intercediendo en el santuario celestial por ti y por mí, esa es una obra maravillosa. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento ¿de qué? Y otra parte, Cristo en su santuario, en la página 12, no lo traigo aquí, pero ahí dice: la correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de la fe adventista. Pero dice la correcta comprensión. Hermanos, ¿queremos hablar de orden? Hablemos del santuario. ¿Queremos hablar de disciplina? Hablemos del santuario. ¿Queremos hablar de principios? Vayamos al santuario. Hay algo tan maravilloso, hermanos, el santuario paralelo con el Apocalipsis. Ustedes pueden doctrinar a una persona poniendo el tema del santuario, desde el arrepentimiento cuando traían su corderito, la confesión, hasta la tierra nueva. ¿Sí? Ahí está todo en el santuario. ¿Sí? El Apocalipsis es el santuario, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca? Queremos hablar de indumentaria, vamos al santuario. Queremos hablar de alimentación, vamos al santuario. ¿Qué tema se escapa de las manos del santuario? Es el Evangelio en figuras. Le concierne a cada alma que habita sobre la tierra, ¿qué cosa? La comprensión del santuario. Abre el entendimiento sobre el plan de redención, llevándonos a los últimos días y revelando el triunfo del debate entre la justicia y el pecado. Es de extrema importancia investigar este tema y ser capaces de dar razón a quien pregunte por esta esperanza. Ojalá y aquí no pase, pero hay lugares donde pasa. Me toca dar el tema del santuario y estoy esperando al hermano fulano que venga, porque es un tema muy complicado. Creo, es cierto, no todos vamos a tener la capacidad, porque eso es maravilloso. Queremos ver la diversidad que hay en el pueblo de Dios. Vayamos al tema del santuario. Y ahí entendemos cómo el pueblo de Dios es rico, porque hay una enorme diversidad. Cristo era el fundamento de la dispensación judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Hermanos, cuando nos ponemos a verlo en detalle, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto. Y dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de qué tiempo, hermanos? Del tiempo de Dios, el tiempo de la profecía.
Y el santuario es una profecía simbólica que nos habla de eventos, Yo a veces he preguntado, cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra, ¿viene soltero o viene casado? Viene soltero, dice la niña. Una gran mayoría dice, viene soltero porque viene a traer a su... Pero el tema del santuario nos dice que no, hermanos. El tema del santuario nos dice que Jesús viene casado. El sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo después de la purificación del santuario, no iba a encontrarse con el pueblo. Primero iba y ponía sus manos sobre el macho cabrío vivo por Azazel, y ese macho cabrío era llevado al desierto en una tierra inhabitada para que no contagiara más. Después el sumo sacerdote venía y se quitaba, ¿qué cosa? Sus ropas sacerdotales, y se ponía unas ropas. Ese acto, cuando Jesús salga del lugar santísimo y deje de interceder, pondrá sobre Satanás todos los pecados del pueblo, ¿sí? Y entonces se quitará su ropa de sumo sacerdote y se pondrá las de Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús viene, según Apocalipsis capítulo 19, trae en su muslo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿en qué momento es la boda? Cuando Jesús deja las ropas de sumo sacerdote y se pone las de rey, ese es el acto de investir a Jesús como rey. Ese es el acto de la boda. Le entregan a la ciudad la nueva Jerusalén. Y le dice el ángel a Juan, ven, te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y dice Juan, me llevó y luego me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Dónde entendemos eso? En el tema del santuario, hermanos. Eso y muchísimas cosas que entendemos. Como pueblo debemos ser estudiantes, ¿cómo dice? Fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. A veces yo me pongo a pensar, hermanos, muchos hermanos que se van de la iglesia, muchos se van porque no entendieron esta maravillosa obra que Dios nos ha mandado, su mensaje. Porque es muy lamentable y es muy triste que los hermanos a veces se vayan por falta de conocimiento. ¿Será necesario que se estudie estos temas? Dice, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan. 2 libros tenemos que ponerle mucha importancia. Todo es importante, todo. Pero ¿por qué Pedro dice entonces tenemos también la palabra profética más segura? Porque no falla. Ahora, el pueblo de Dios ha de tener sus ojos fijos ¿en dónde? En el santuario celestial, donde se está realizando el servicio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra de juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Tenemos que tener nuestra mirada ¿dónde? Allá, hermanos. Lo que no vemos
pero por fe creemos. El pueblo de Dios deberá comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismo el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Este párrafo es bien importante, hermanos. ¿Por qué surgen a veces preguntas? Y perdón, no quiero ofender a nadie. A veces pasa en las iglesias, hermano pastor, ¿le podremos dar que predique el hermano? Él no es bautizado, pero nosotros lo vemos que el hermano se desenvuelve bien, ¿sí? Le preguntamos a usted, ¿podrá predicar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué surgen esas preguntas? ¿Sabe de dónde vienen esas preguntas? De alguien que no se ha indagado del tema del santuario. ¿Sí? Ahí encontramos que los sacerdotes no podían oficiar, no podían ministrar si antes no se lavaban los pies y las manos. Y el Señor fue claro para que no mueran. ¿Y qué nos dice eso a nosotros hoy? Porque estamos estudiando realidades hoy. Allá no podían oficiar sin lavarse primero, ¿qué cosa? Los pies y las manos. ¿Y qué quiere decirnos eso? ¿Qué nos comunica? Que las personas, como Cristo el ejemplo de la humanidad, primero empezó a ministrar o primero se bautizó. Primero se bautizó y empezó su ministerio, dando ejemplo a cada ser humano. Y todavía Juan el Bautista le dice, es que yo no soy digno de bautizarte a ti. ¿Y qué contestó Jesús? Es necesario que toda justicia se cumpla. Es necesario que toda justicia se cumpla y que todo ser humano que quiera servirle al Señor tiene que bajar a las aguas primero. ¿Nos queda claro? Porque a veces hacemos preguntas que no tienen ni siquiera caso hacerlas. Por eso dice, de otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios le llama. Y luego hacemos desorden. Hacemos cosas, a veces pasa también como Saúl, cosas que no nos incumben. Se puso a hacer un sacrificio que solamente era permitido para los sacerdotes. Y eso puede pasarnos. Cada cual tiene una alma que salvar o que perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual deberá encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando, como Daniel, cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. ¿Cuántas organizaciones predican el juicio investigador? ¿Cuántas? Es una doctrina que se viene solamente los que predicamos el tema del santuario. ¿Cuántas personas predican el sellamiento? ¿Cómo lo conocemos nosotros? A través del tema del santuario. ¿Sí? Así que, hermanos míos, es importante, es esencial que sepamos dónde está Jesús y qué está haciendo. Primeros Escritos, página 53
a las 56. Es esencial que sepamos dónde está Jesús y qué está haciendo en el ministerio, en el santuario celestial, para que no seamos engañados. ¿Por quién? ¿Es necesario? Hermanos, es importante. Yo quiero que se caliente un poco el cerebro y que pensemos que los temas que vamos a tener para adelante son interesantes. Pero estamos viendo la importancia que tiene el conocer esos temas. Y esto es para todos. Nuestras queridas visitas que nos acompañan y que nos honran con su presencia, si tan solamente estudiamos este tema, nuestra fe se va a aumentar. Y como miembros de iglesia que somos, vamos a confirmar lo que a veces se ha tambaleado. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira, hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Dónde se hizo un santuario? Aquí en la tierra. ¿Quién fue el arquitecto? Dios. ¿Quién hizo la obra con su mano? Moisés y el pueblo. Pero Dios fue el arquitecto. ¿Le mostró qué cosa? El original, el santuario celestial, para que lo hiciera en miniatura. Así que lo que se hacía en el santuario terrenal es una sombra, o era una sombra de lo que hoy se hace en el cielo. El santuario, un punto de ataque especial. ¿Qué es el santuario? ¿Por qué es un punto de ataque especial? Si se quiere tirar un edificio, ¿por dónde hay que darle? ¿En el techo? En el cimiento, para que se venga todo el edificio. Y por eso es importante, hermanos, entender que Satanás está atacando mucho la doctrina del santuario, porque al tirar el santuario te tiran toda la doctrina. Dice, en el futuro, dice la hermana Juay en su tiempo, toda clase de engaño va a levantarse y necesitamos tierra firme para nuestros pies. Necesitamos pilares firmes para el edificio. Ningún alfiler se moverá de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay un santuario. Y a mí me lo han dicho, hermanos. Por eso quisiera comunicarles lo que a veces nos interrogan en la calle. Y que tenemos, como decía el escrito pasado, razón de nuestra fe, de lo que creemos. Este es uno de los puntos sobre los cuales habrá un apartamiento de la fe, donde hallaremos seguridad, a no ser que sea en las verdades que el Señor ha estado dando durante los últimos 50 años. Es la revista Adventista, hermano, mayo de 1905. Satanás se está esforzando continuamente para introducir suposiciones raras con relación al santuario, convirtiendo las maravillosas representaciones de Dios y el misterio de Cristo a favor de nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. A mí me han hecho una pregunta y te la hago porque me han dicho, ¿qué dice Hebreos 9:12? ¿No se las han hecho? Hebreos 9:12 dice que entró de una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entró de una vez para siempre.
¿Sí? ¿Y nosotros qué decimos? Y te preguntan, ¿dónde está el trono de Dios? Pues tú le dices en el lugar santísimo. Mira, Hebreos 8:1 dice que se sentó a la diestra en el trono de Dios. Estoy hablando de los que se oponen a la doctrina del santuario, hermanos. No se me vaya a malentender. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Y tú me dices que el trono de Dios está en el lugar santísimo. ¿Ya ves? La Biblia dice que entró de una vez para siempre el lugar santísimo. Así te abordan, hermano. Y si tú no lo sabes cómo refutar, hay dos reacciones. O te pones humildito y te agachas, o te barajustas. Creo que lo primero es lo mejor. ¿Sí? Bien, pero lo vamos a aclarar por los que no lo saben. Satanás quita su poder gobernante de los corazones de los creyentes y lo reemplaza con teorías fanáticas e inventadas para hacer nulas las verdades de la propiciación y destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se recibió el mensaje del tercer ángel. Así nos robaría de nuestra fe justamente el mensaje que nos ha hecho un pueblo apartado y que ha dado carácter y poder a nuestra obra. Eso es lo que Satanás quiere. Dándole al fundamento para destruir. Sé que la cuestión del santuario, tal cual la hemos sostenido durante tantos años, está basada en la justicia y verdad. El enemigo es quien desvía las mentes. Le agrada cuando los que conocen la verdad se dedican a coleccionar textos para amontonarlos en derredor de teorías erróneas que no tienen fundamento de verdad. Los pasajes de la Escritura así empleados están mal aplicados. No fueron dados para sostener el error, sino para fortalecer la verdad. Esos textos maravillosos los andan tergiversando como los que ya les cité, y hay muchos más. Utilizan como unos 70 versículos que te muestran. Pero si yo me voy de aquí y no les aclaro en estos días, intercéptenme ahí, hermano, me confundió más, porque quiero que estas cosas se queden bien claras. Es importante que nosotros hoy investiguemos esto, cada uno, que nos nazca ese deseo de conocer los tiempos, de conocer los eventos que se van a llevar a cabo. Es importante que cada uno entendamos esta cuestión. Yo los invito que estos días que vamos a estar en estas conferencias, por favor, hermanos, no se los pierdan. Dios los bendiga en esta noche. Amén.